Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Ya vamos en el Salmo número 16, gloria a Dios. En este Salmo se nos muestran los beneficios de un compromiso de vida con Dios. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios, mis amados, vamos a obtener beneficios como no se imaginan, incalculables, bendición tras bendición. Y bueno, este Salmo se titula Mictam de David. Y quiero comentarles como brevario cultural que el título Mictam se entiende comúnmente como dorado, como un recubrimiento dorado, para que me puedan comprender. Otros piensan que está relacionado con una palabra que significa cubrir. Y esto es porque pues, los salmos con este título, en especial el Salmo 16, que vamos a estudiar el día de hoy, y también de los Salmos 56 al 60, están escritos para tiempos de peligro. Y algunos piensan que la idea de cubrir los labios en el sentido de secreto es como si se tratara de una especie de salmo a lo callado, ¿no? Secreto, silencioso, pronunciado en tiempos de crisis. Fíjense que mis familiares de mis abuelos hacia atrás nos hacían unas anécdotas de lo que sucedía en mi pueblo justo cuando se vino lo de la Revolución Mexicana. Y hay un espacio, un área en particular ahí en mi pueblo, en donde estaba una especie como de cueva y mucha gente ahí se iba a refugiar cuando venían los revolucionarios porque ellos arrasaban con todo, o sea, se llevaban a las mujeres, obligaban a los hombres a entrar a la revolución y se llevaban la comida. Entonces se escondían en esa cueva la gente del pueblo y allí permanecían callados, de hecho no podían ni siquiera hacer ruido como para tortear una tortilla, para hacer una tortilla a mano. Tenían que nada más aplastar la masa así sin hacer mucho ruido y esperar a que hubiera un espacio en donde no hubiera mucho movimiento y de esa manera pues poder hacer sus cosas. Siempre lo tenían que hacer así calladito porque eran tiempos de crisis. Y yo me imagino que justamente David pasaba por esta situación y por eso pues vemos cómo este es un canto muy hermoso, maravilloso, que relata cómo David encontró el secreto del contentamiento y la gran alegría, incluso en esos tiempos apremiantes, en esos tiempos de crisis, en esos tiempos en donde tenía que alabar a Dios a la callada, ¿verdad? Así en una condición como de silencio, de estar como muy tranquilo, porque si no podría tener mayor complicación. Y este salmo también predice poderosamente a nuestro Señor Jesucristo y su gran obra redentora para nosotros. Y bueno, en la primera parte de este salmo, pues vamos a ver la confianza de David en Dios. Y entre los versículos del 1 al 3, vemos cómo es lo que el alma de David le dijo al Señor. Fíjense lo que le dijo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Fíjense que aquí parece que David escribió este salmo desde ese tiempo de angustia, como les comento, porque pidió preservación, ¿verdad? Sabía que no sería conmovido y tenía una gran confianza en algún tipo de resurrección, como lo vamos a ver en el versículo 10 de este mismo salmo. Sin embargo, fíjense que el tono de este cántico no es de desesperación, ni mucho menos es de queja. El tono es de una alegría muy particular, una alegría como muy asentada, como muy propia. Y a pesar de sus problemas, pues David tiene una elogiable confianza en su Dios, en ese Dios todopoderoso. Y esta fue una súplica muy poderosa, mis amados, porque confiar en Dios, pues es el mayor honor que podemos hacerle. ¿Ah? Es poner la corona sobre su cabeza. Cuando nosotros verdaderamente venimos en esa confianza, en esa fe delante de la presencia de Dios, pues le estamos dando la gloria, la honra,
porque declaramos que verdaderamente Él tiene el poder para ayudarnos en los tiempos que necesitamos, ¿verdad? Y Spurgeon hizo un comentario que quiero citar en esta mañana y dijo él: guárdame del mundo, ayúdame a no dejarme llevar por sus emociones, no me permita ser víctima de sus halagos, ni temer sus ceños fruncidos. Guárdame del diablo, que no me tiente más de lo que puedo soportar. Guárdame de mí mismo. Evita que me vuelva envidioso, egoísta, altivo, orgulloso, perezoso. Protégeme de esos males hacia los que veo correr a otros y protégeme de esos males hacia los que yo mismo soy más propenso a correr. Guárdame de los males conocidos y aún de los males desconocidos. Una, una oración muy atinada, ¿verdad? De parte de Charles Spurgeon. Y la verdad es que me voy a dar a la tarea de copiar esta oración y la voy a pasar a las redes porque tiene muchas razones, Spurgeon. Es una oración de poder que sale, ¿verdad?, de un corazón que empieza a comprender correctamente quién es ese Padre Celestial, quién es ese Dios Todopoderoso. Y también David lo hacía, por eso David dice: tú eres mi Señor. Esto era lo que el alma de David le había dicho a Jehová. ¿Ah? David alegremente dijo que Jehová era su amo, su Señor, su autoridad en todas las áreas. David sabía hablarle a su propia alma. Acuérdense que nosotros tenemos que aprender a hablarle a nuestra alma y a nuestro cuerpo. ¿Ah? Lo vemos también así como le habla a su alma este David en el Salmo 42, versículo 5 y en el Salmo 43, versículo 5. Y es bueno decirle cosas buenas a nuestra propia alma, mis amados. Ustedes lo han visto cuando iniciamos nuestro culto dominical, en el momento de la oración, cuando nos disponemos a escuchar a Dios, le damos órdenes a nuestro cuerpo físico, a nuestra alma, ¿verdad? Para que esté quieto, para que ponga atención, porque verdaderamente sí tenemos nosotros la autoridad en esa condición. Y luego David reconoce que no hay para él ningún bien fuera de Dios, porque él sabía que lo mejor de sí mismo, ¿verdad? Toda su bondad de David no era absolutamente nada sin Dios. Nosotros debemos llegar a esa comprensión, que sin Dios, ustedes y yo, mis amados hermanos, somos nada. Y llegaremos, o sea, el ser humano llegará a la nada sin Cristo en su corazón. Es por eso que tenemos la urgencia ya de predicar, ¿verdad? El reino de Dios, el amor de Dios y su justicia, predicar el evangelio de Jesucristo, porque sin Cristo el ser humano es nada, ¿verdad? Miren, por ejemplo, David no era nada cuando se trataba de hacerse justo ante Dios. Él necesitaba que Dios le llevara su justicia a David. No era nada porque la bondad de David era en sí misma un regalo de Dios. Por tanto, sin Dios, pues David era nada. No podía ni siquiera ser bondadoso. No era nada porque la bondad de David, tan preciosa como era, tenía poco valor sin una relación estrecha con Dios. Y eso lo tenemos que ver nosotros también. ¿Ah? Nosotros recibimos todo el bien de Dios, pero ningún bien podemos devolver a Dios. Por tanto, nosotros debemos reconocer a nuestro Padre Celestial como el más rico. Él el más rico, el más poderoso, y nosotros los más humildes. Nunca vamos a poder imaginar siquiera que un día le vamos a poder devolver un favor a Dios. Fíjense, cuando nosotros hacemos el ejercicio en obediencia de llevar nuestros diezmos, nuestras ofrendas al alfolí, no crean que verdaderamente estamos nosotros como pagando un favor a Dios, ¿eh? Todo lo contrario, nos está dando la oportunidad solamente de mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en reciprocidad actuar en consecuencia. El hecho de que nos da la oportunidad de participar en su reino, de ser elementos activos en su reino, es algo que por su misericordia nos permite hacer. Recuerden que Él es el dueño del oro y la plata del mundo.
realmente no necesita nada de nosotros, absolutamente nada, pero en amor, en misericordia, en bondad, nos permite ser partícipes de su obra aquí en la tierra. Y por eso David decía correctamente, para los santos que están en la tierra, o sea, proclamó con respecto al pueblo de Dios en esta tierra y que también para los íntegros es toda la complacencia de Dios. Y David también se complacía junto con Dios en su pueblo, a pesar de todos sus fracasos, a pesar de sus escándalos, a pesar de la vergüenza que hacían pasar hasta Dios con sus actitudes. Déjenme decirles, mis amados hermanos, que Dios se complace de ti, específicamente de ti. Tú eres su hijo amado, en el cual Dios tiene complacencia. A pesar de tus fracasos, a pesar de tu pecado, a pesar de tus escándalos, a pesar de tus vergüenzas, a pesar de lo que tú eres realmente, Dios se complace en ti. Tú eres su creación. Y Dios dijo que esa creación era buena. El grave problema es que nosotros somos los que nos dejamos llevar por la mentira de Satanás. Y Satanás nos señala, nos acusa. Y cuando es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues nos levanta en autoridad. Y miren, es una gran falla, muy obvia para muchos seguidores de Cristo en la actualidad. Son tan negativos como pueblo de Dios que en muchas ocasiones se encuentran incapaces de ver la excelencia en lo que Dios ha hecho en el propio pueblo de Dios. Y también incapaces de complacerse en ellos, en el pueblo. Hemos tenido hermanos, desgraciadamente, que solamente pretenden señalar, lastimar, hacer, denigrar lo que el pueblo o el cuerpo de Jesucristo está haciendo. Y bueno, pues esto es una condición muy crítica que tendrá consecuencias, ¿verdad? Y esto es un asunto muy práctico, mis amados, porque en una forma en la que podemos medir nuestra relación con el Señor es preguntarnos verdaderamente y contestarnos con sinceridad. ¿Amas a todos los demás hermanos cristianos? ¿Te parece bueno y gratificante estar con ellos? ¿Buscas su compañía? Pues esta es una prueba muy simple, muy tranquila, ¿verdad? Los que aman al Señor amarán la compañía de los que también lo aman a Él, ¿verdad? Y aquí se cumple pues una ley de, a mí me enseñaron en matemáticas la ley de los signos, ¿verdad? Y me enseñaban que más por más da más, más por menos da menos, y me lo enseñaron de una manera muy especial. El más significaba un amigo y el menos un enemigo. Entonces, me enseñaron que amigo de mi amigo. Entonces, más por más da más. Amigo de mi enemigo, pues mi enemigo. Más por menos da menos. Enemigo de mi enemigo. Menos por más da menos. Y enemigo de mi enemigo viene a ser mi amigo. Menos por menos da más. Así es como nosotros. Entonces, si nosotros amamos a los que aman a Dios, si nosotros somos amigos de los que son amigos de Dios, pues Él también se comportará como nuestro amigo. Amén. Pero si nos vamos por el otro lado, y ya sea que seamos enemigos de Dios o amigos de su enemigo, pues entonces Él también se comportará en esa misma condición, ¿verdad? Como enemigo. Y bueno, pues esto nada más lo comento para que nosotros prácticamente pongamos nuestra atención en eso y midamos nuestra relación con Dios al amar a nuestro prójimo, al amar a todos aquellos que Dios permite que estén a nuestro alrededor. ¿Ok? Bueno, de los versículos 4 al 6 se nos muestra la necedad de la idolatría y la bendición de honrar a Dios. Fíjense qué contraste tan grande. Nos muestra lo necio que es el ser humano en querer seguir bajo una idolatría y contrastado contra la bendición de honrar a Dios, ¿verdad? De ser fiel a Dios. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo del 4 al 6, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. Ahí está la idolatría. Dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte.
las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bueno, pues aquí vemos cómo David entendía que los que sirven a otros dioses, pues encuentran mucho dolor en su vida. Si nosotros experimentamos, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Que en el mundo tendríamos aflicción, dolor. Nosotros que adoramos al Dios vivo y verdadero, que verdaderamente queremos honrar a nuestro Padre Celestial, imagínense el dolor y el sufrimiento que tendrán las personas que todavía siguen a otros dioses, que sirven a otros dioses. David sabía que su vida era vivida para Dios y no era fácil, verdaderamente la vida que vivía para Dios no era fácil. Él experimentó muchas dificultades porque permaneció fiel a Dios. Sin embargo, también sabía que la vida para otro Dios sería más difícil aún. Miren, él experimentó muchas dificultades porque honró a Dios al honrar a su ungido. ¿Se acuerdan? Él pudo haber matado fácilmente al rey Saúl y haberse evitado todo el tiempo de persecución, todo el tiempo de dolor que sufrió David yendo a salto de mata, corriendo de aquí para allá para escapar de la ira del rey Saúl. Sin embargo, él no lo mató, porque él dijo, Dios me guarde de alzar mi mano contra el ungido de Jehová. Entonces, al permanecer fiel a Dios, pues vienen muchas dificultades. Es lo que nosotros muchas veces experimentamos, ¿verdad? Pero también como David, ustedes y yo sabemos claramente que nuestra vida, si la dedicáramos a idolatría, a servir diligentes a otros dioses, pues todavía sería mucho más difícil. ¿Cómo fue nuestra vida antes de venir a Cristo, mis amados? Era una vida triste, triste porque la presencia y el gozo de Dios no estaba en nuestra vida. Posiblemente podríamos haber tenido dinero, riquezas, muchas cosas que humanamente hubiéramos querido y podido tener, pero en realidad íbamos hacia la destrucción. Ujú. Acuérdense, por ejemplo, de lo que dijo el apóstol Pedro allá en Juan capítulo 6, versículos del 66 al 69, resumido, cuando dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién podríamos ir ustedes y yo, mis amados hermanos? Hoy que conocemos a ese Dios vivo, verdadero, a ese Dios de amor, de misericordia, de bondad, ¿a quién podríamos ir? ¿Quién sería capaz de nosotros de voltear nuevamente su mirada hacia la idolatría? ¿Verdad? Entonces, allí está la situación, mis amados. Entonces, dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre. David permitió que su conocimiento de lo fútil, de lo inútil prácticamente de las creencias paganas, afectara su comportamiento. Por tanto, pues él no seguiría a los paganos en sus vanas prácticas de idolatría. Esto nos tiene que llevar a nosotros, ¿verdad? A evitar contaminarnos, dejarnos contaminar con actitudes y condiciones que otras personas pudieran hacer o hasta quisieran enseñarnos. ¿Ah? Muchos paganos, acuérdense que sacrificaban a sus ídolos, es decir, a los demonios mismos, con sangre humana, quemando a sus hijos. ¿Se acuerdan? Y todo esto en contra de todas las leyes de la humanidad y la piedad. Además, por ejemplo, como les digo, los sacerdotes de Baal ofrecían hasta su propia sangre, tajándose ellos a su dios falso, a su demonio. Y con todo respeto, lo voy a decir, pero es necesario en este momento, algunos católicos romanos y musulmanes, pues también se azotan, ¿verdad? Hasta sacarse sangre, ofreciendo su sangre a su retorcida concepción de Dios. Todavía se quedaron en la idea de que Dios necesita de su sangre para ser satisfecho. Por eso Jesucristo vino a cumplir a cabalidad completamente el sacrificio. Y desde ese punto vemos que no hay más sacrificio delante de Dios. Porque fue el sacrificio perfecto. ¿Quién pudiéramos generar un sacrificio mayor que el que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros? Nadie.
Y por eso David, al tener esa figura propiamente ya en su mente, porque obviamente esta es inspiración divina, inspiración del Espíritu Santo, pues está viendo la verdad que Dios presenta en Cristo Jesús. Y por eso dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Bueno, pues después de afirmar que no se encontraba nada en los dioses paganos, David explicó el bien que recibía de ese Jehová de los ejércitos, de ese Dios todopoderoso. La declaración de Jehová es la porción de mi herencia, pues recuerden que David era el hijo menor de una familia con muchos hijos. Él verdaderamente no podía esperar herencia de su familia. Y recuerden que en aquellos tiempos el heredero principal pues era el primogénito. Y David era prácticamente el último de sus hermanos. Sin embargo, él se regocijaba, se alegraba, se consolaba en el hecho de que Dios era la porción de su herencia y sabía que su herencia era hermosa. Y las cuerdas que marcaban su herencia, dice, cayeron en lugares deleitosos. Mis amados, esto nos tiene que llegar a lo profundo de nuestro corazón en una bendición. Nosotros tenemos que estar igualmente confiados y declarando lo verdadero, lo correcto en nuestra vida. Nosotros tenemos la bendición de Dios. Él es el que sustenta nuestra suerte, como lo dijo David. Esto describe la porción de la herencia de David. David estaba seguro de que Dios mantendría lo que él le había dado primero. Y hoy el Señor nos ha dado mucho, mis amados. Y por eso nosotros tenemos que tener esta bendición de la seguridad al declarar que Dios sustenta nuestro futuro, lo que viene a continuación. Él es el que sustenta toda nuestra vida. Miren, la actitud de David no fue siempre muy fácil, mis amados. Acuérdense, por ejemplo, se quejó cuando el rey Saúl, ¿verdad? Le hacía cosas. Allí en el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 19, dice, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Entonces, vemos cómo aquí en este salmo, pues vuelve a la conclusión de que el Señor, el Dios Todopoderoso, es su herencia y Él le sustentará en su futuro, en su suerte. Vemos aquí cómo las palabras de David hablan de contentamiento. Y es lo que tenemos que tomar esta mañana para nosotros. Él está contento con lo que Dios le ha dado. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú también te sientes contento, satisfecho de lo que Dios te ha dado. A lo mejor en este momento tú sientes que no alcanza, tú sientes que necesitarías más, tú sientes que no puedes tener contentamiento porque tienes muchos problemas. Pero quiero decirte que cuando tú empiezas en una actitud de agradecimiento, de contentamiento, lejos del lloriqueo, cuando dejamos de lloriquear, mis amados hermanos, Dios empieza a hacer muchas cosas en bendición. Miren, eh, una marca de nuestra época es el descontento. En estos tiempos es el aburrimiento, es la inquietud. ¿Cuántas veces tú te has encontrado haciendo una actividad y ya estás pensando en hacer otra? A mí me pasa constantemente, de repente estoy viendo la televisión ya en un momento de relax y estoy con el celular jugando un juego y estoy queriendo platicar todavía, porque hay descontento de repente. Yo lo reconozco y lo confieso, pero cuando empiezo a tener ese tipo de actitud, rápidamente empiezo a tomar el contentamiento que Dios me ha dado y empiezo a declarar la palabra de Dios en mi vida y empiezo a tener paz y tranquilidad. Empiezo a tener el verdadero contentamiento, alegría. Miren, la generación con poca capacidad de atención, la constante necesidad de emoción y descargas de adrenalina y de entretenimiento las 24 horas del día, necesita saber por experiencia lo que Dios sabía. Y entonces tendrían contentamiento. El grave problema es que
Nos hemos dejado engañar por el enemigo de una manera increíble, mis amados. Los jóvenes, por ejemplo, quieren 24 horas al día pasársela en el relajo, en el desorden, ¿verdad? En una situación en donde se tienen que sentir entretenidos, tener descargas constantes de adrenalina, necesitan estar como con mucha emoción para sentirse, entre comillas, bien. Y por eso muchas ocasiones caen en la condición de drogadicción, de alcoholismo, de desenfreno, porque no hay contentamiento. Hoy en el nombre de Jesús hemos de declarar que nuestras generaciones son generaciones que tienen contentamiento en Dios. Amén. Y que nosotros también venimos a ese contentamiento. Y ya en la segunda parte de este hermoso salmo, mis amados hermanos, se nos ofrece los beneficios de la confianza de David. O sea, los beneficios cuando ustedes y yo tenemos la misma confianza de David en nuestro Padre Celestial. Y entre los versículos 7 y 8 del Salmo 16 nos da los beneficios de la dirección y de la seguridad que Dios nos da. Y dice la palabra de Dios, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Fíjense qué clase de declaraciones hace David, porque él tenía un entendimiento muy propio y por eso a David se lo llamaba con el corazón, que su corazón era como el corazón de Dios. Y por eso dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Vemos aquí cómo los dioses falsos de las naciones nunca podrían dar un consejo como Jehová se lo estaba dando a David, como Jehová se lo daba a David. Cuando David necesitaba guía, acuérdense lo que él hacía, ¿verdad? Iba y oraba. Dios le daba esa guianza. Y por lo tanto, pues obvio, David alaba a Dios por esa guianza que el Señor le está dando. Y hace una declaración que muchos de nosotros no tenemos bien en consideración. Dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Vemos aquí cómo el corazón de David fue instruido primero por Dios y su palabra, y por lo tanto, su corazón también pudo instruirlo a él en los caminos de Dios. Y este es un ejemplo de los beneficios que provienen de la renovación del entendimiento de la que habla Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿verdad? En donde se nos lleva a una renovación de nuestro entendimiento, para darnos cuenta de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, mis amados, cuando nosotros llenamos nuestro corazón de la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Dios está en primer lugar en nuestra vida, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, pues llega el punto en el que del buen tesoro de nuestro corazón hablará nuestra boca para instruirnos a nosotros mismos. ¿Te has dado cuenta que en muchas ocasiones ya te autoinstruyes? Porque eso es a donde tenemos que llegar. No necesitamos, dice la palabra de Dios que va a llegar el momento en que ya no necesitamos maestros, que Dios nos va a seguir instruyendo desde lo que ya tenemos en nuestro corazón. Y hemos declarado cosas correctas cuando sentimos desesperación, cuando sentimos angustia, empezamos a activar nuestra fe, declaramos lo que hay en nuestro corazón y viene paz, viene contentamiento, viene una enseñanza y una guía. Amén. Salomón, por ejemplo, dice en el Salmo 127, entre los versículos 1 y 2, dice que puede ser en vano quedarse despierto hasta tarde para tratar de resolver sus problemas. Y vemos aquí, sin embargo, que David, ¿verdad? El padre de Salomón, conocía el gozo de tener comunión con Dios en las noches y recibir su guianza. Fíjense cómo dos cosas bien diferentes, ¿no? Un contraste. David, que siempre estuvo al pendiente de lo que Dios hablaba para su vida, pues él siempre tuvo un gozo de la comunión que tenía con Dios. Y una generación después, o sea, su hijo, que se desvía, que empieza a atender a dioses ajenos por el hecho de haberse casado con muchas mujeres paganas, pues empieza a ver que no tiene sentido quedarse despierto para
tratar de resolver sus problemas, porque él lo quería hacer bajo sus fuerzas y no con la guianza de Dios. Entonces, hoy te animo y te invito a que si tienes insomnio, que si Dios no te permite dormir porque tienes algún problema, no busques en tu pensamiento, en tus ideas, la solución al problema. Busca a Dios, ora a Dios, inclínate a Él, humíllate delante de Él y dile, Señor, hoy necesito de tu guianza, hoy necesito que tú hables a mi vida. Y Dios te va a llevar a la palabra correcta, Dios te va a dar la guianza que necesitas. Pero hay que estar atentos, ¿no? Necesitamos oír esa voz dulce y apacible dentro de nosotros. Esa voz que dice, este es el camino, anda por él, camina por él. Y esto en muchas ocasiones lo vivimos en la noche, cuando estamos envueltos en reposo, en silencio, o en la madrugada, cuando de repente Dios nos despierta, ¿verdad? Quienes tenemos el hábito de levantarnos temprano a orar y a buscar el rostro de Dios, sabemos que en ese momento de reposo, de quietud, de silencio, Dios habla en nuestras vidas. ¿Y todo por qué? Porque ya estamos aprendiendo lo que David hacía. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Esto habla de una decisión, mis amados, que David tomó de poner a Dios en primer lugar en su vida. Él decidió que Dios siempre sería su enfoque, su perspectiva y al primer lugar a donde él correría en sus tiempos de angustia, de necesidad, de alegría, de contentamiento. ¿Ah? Así debemos hacerlo. Por eso Jesucristo fue muy claro cuando dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es verdad. Y fíjense que es una decisión. Buscar a Dios es una decisión, no es un sentimiento. Es una decisión que debemos tomar. Y por eso batallamos mucho, mis amados. Porque muchas veces decidimos justamente hacer todo lo contrario. Hoy en el nombre de Jesús, declaremos que nosotros también nos decidimos a buscar a Dios primeramente. Fíjense que al final de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo hizo esto perfectamente. Siempre estuvo en la íntima presencia de su Padre. O sea, el método que adoptó nuestro Señor Jesucristo como hombre para mantenerse a sí mismo en tiempos de angustia y perseverar hasta el final fue mantener un sentido constante y real de la presencia de Dios en su vida, de Dios Padre. Entonces él ya no tuvo temor a los poderes de la tierra, ya no tuvo temor a los poderes del infierno y ya no tuvo temor a los poderes combinados de la tierra y del infierno para su destrucción. Cuando nosotros venimos a perseverar, a mantenernos, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios, vamos a ver que todo temor a cualquier situación desaparece, porque Dios nos levanta, nos da fuerza. Y por eso el rey David decía, porque está a mi diestra, no seré conmovido, no seré sacudido. Y este es el claro resultado de la decisión de David de poner a Dios en primer lugar. O sea, había una posición y una seguridad en la vida de David que de otra manera no habría existido, no habría experimentado él. No hubiera podido entender una seguridad tan grande sin la presencia de Dios. Y ya de los versículos 9 al 11, pues también están los beneficios del gozo y la preservación. Fíjense bien, dice la palabra de Dios, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Fíjense nada más qué bendición es esto, mis amados hermanos. David continuó describiendo los beneficios de su decisión de colocar al Señor siempre delante de él. Y esta decisión trajo alegría y trajo gloria a la vida de David.
Entonces, para todas aquellas personas que desgraciadamente no viven un verdadero compromiso con Dios, es fácil para ellos pensar en lo que les cuesta ese compromiso. Y esto no es del todo malo, porque este tipo de decisión de poner al Señor siempre delante de uno mismo tiene un costo. Recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo: ¿quieres venir en pos de mí? Paga el precio, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O sea, hay un costo que pagar y lo estamos pagando ustedes y yo. El costo, pues, debe ser contado y apreciarse para nosotros, para muchos de nosotros ahorita. Qué cómodo sería permanecer todavía en camita, ¿verdad? De repente cuando amanece fría la mañana, o empezar a hacer las labores, o ya hasta desayunar correctamente, a lo mejor, no sé, hacer otro tipo de actividades. Pero estamos pagando el precio con tanto amor que Dios nos está bendiciendo. Hoy, en el nombre de Jesús, yo no pretendo que este tiempo sea para otra cosa. Habrá momentos en los que sí tengas alguna necesidad, alguna condición que te impida conectarte, bueno, pero que sean los menos, que realmente seas perseverante. Puede costar ciertos placeres, popularidad, anonimato, puede costar hasta relaciones familiares, pueden costar hasta metas de lo que nosotros humanamente nos propusimos en la vida, prioridades financieras a lo mejor, elecciones de actividades de una carrera. Pero mis amados, es un costo que vale el esfuerzo cubrir, así como lo vemos. Ujú. David también nos cuenta algunos de los beneficios de tal decisión en de la vida. Dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. O sea, aquí está el pago por esa decisión. Había felicidad y una gloria que David conocía por este compromiso de vida que no habría conocido de otra manera. Hoy ustedes y yo tenemos gozo en nuestro corazón, paz, tenemos alegría, porque estamos conociendo al Dios vivo y verdadero, que estamos viviendo en la vida eterna. Y esto no lo hubiéramos podido conocer sin haber pagado el costo de querer leer la palabra de Dios, de dedicarnos un tiempo en esa relación personal con el Señor, de adorar al Padre Celestial a través de nuestro compromiso de venir todos los días delante de su presencia, buscando su guianza, buscando su rostro, buscando su misericordia, ¿verdad? David podía comprender con madurez, y esto es por lo que lo hablo en esta mañana, porque aquí habemos, gracias a Dios, un grupo, un remanente que estamos madurando. Y yo de verdad lo declaro para tu vida, porque sé de antemano que la palabra de Dios no volverá a él vacía, tiene que hacer el efecto para lo cual él la envió. Y cada vez que tú y yo nos exponemos a la bendita palabra de Dios, vamos a tener las consecuencias de la madurez. Entonces, David podía comprender con madurez tanto los costos como los beneficios y cantar un cántico de alabanza sobre la decisión de su vida. Hoy, en el nombre de Jesús, yo creo verdaderamente que tú con madurez ya sopesaste, evaluaste propiamente, ¿verdad? Y ya comprendiste lo que lo que tú has pagado como un costo por seguir a Cristo, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle, pues ahora ya comprendiste los beneficios que Dios está trayendo a tu vida. Y muchas veces a lo mejor no los puedes contar económicamente, no puedes decir, y el Señor me bendijo con 1 millón de pesos, pero ¿qué tal el Señor te bendijo con paz? ¿Qué tal el Señor te bendijo con gozo? ¿Qué tal el Señor te bendijo con autoridad? ¿Qué tal el Señor te bendijo guardándote de mal para que no te dañe? Y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Ah? ¿Se acuerdan de lo que le pasó a Job? Él no sabía por qué le venía toda esa situación. Simplemente porque Satanás lo pidió para zarandearlo, para demostrarle a Dios que él no podía confiar de la manera en que Dios decía que su siervo Job lo haría. A lo mejor tú y yo hemos sido pedidos para ser zarandeados. Y nosotros tenemos ya con esa madurez
comprender que el costo de ese zarandeo va a traer bendición a nuestra vida. ¿Se acuerdan cómo terminó la vida de Job? Con una bendición mayor. Su estado postrero, dice la palabra de Dios, fue mejor que el primero. Entonces, nosotros venimos a esa realidad. Amén, gloria a Dios. Entonces, David describió un beneficio adicional de la decisión de su vida de poner al Señor siempre delante de él. Dice, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Miren, aquí estamos viendo, mis amados hermanos, la confianza que David vio y tuvo en el cuidado y la bendición de Dios en la vida del más allá. David tenía la esperanza firme y era lo que les decía hace un momento que íbamos a comentar. Él ya estaba viendo a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, que su alma no iba a quedar en esa condición. Y fue una confianza, mis amados, no fue un simple deseo. Es una firme esperanza de que Dios no dejaría su alma en la tumba, o sea, en el Seol, sino que su vida continuaría en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos trae a la presencia de Dios? ¿Qué es lo que te motiva a buscar de la palabra de Dios, del rostro de Dios? ¿Qué es lo que te motiva? Que el día que mueras, porque esa es la realidad, que el día que tú y yo dejemos este plano existencial, sepamos y estemos con la clara confianza de lo que Dios ha prometido. La vida eterna en Cristo Jesús, en su presencia misma, en el Shekinah de Dios. Así es lo que nosotros vivimos. ¿Ah? Esta declaración, mis amados, es una maravillosa declaración de confianza en, lo que sabemos ahora de la resurrección y la vida después de la muerte. Entonces, aquí vamos viendo, mis amados hermanos, que maravillosamente, y quizás sin saberlo, David habló más allá de sí mismo. Obviamente yo sé que es por la inspiración del Espíritu Santo. En cierto sentido, David era ciertamente el santo de Dios. ¿Se acuerdan? Él era el ungido en ese momento. Y él sabía que su alma no sería dejada en la tumba. Sin embargo, en un sentido más amplio todavía y literal, solo Jesucristo cumple esto en su resurrección. Acuérdense que David es la tipología también de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el tipo en el Antiguo Testamento de lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, pero ya en toda su capacidad. Y esto fue percibido por Pedro en el día de Pentecostés, quien dijo que estas palabras iban más allá de David, quien obviamente estaba muerto, enterrado en una tumba y cuyo cuerpo había decaído en polvo hacía mucho tiempo. Eso lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 2 del versículo 25 al 31. Pero mis amados hermanos, esto nos lleva a ver que al citar y aplicar este pasaje del Salmo 16 a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, el apóstol Pedro mostró una comprensión inspirada, obviamente por el Espíritu Santo, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él entendió que debido a que Jesús cargó con nuestro pecado, sin convertirse en pecador, él siguió siendo santo, incluso en su muerte. Y dado que es incomprensible que el santo de Dios esté atado por la muerte, pues la resurrección fue absolutamente inevitable. Por eso Satanás no lo pudo retener en el Seol. Por eso la muerte, ¿verdad? No pudo detener a nuestro Señor Jesucristo y la muerte fue vencida para la gloria de Dios y bendición nuestra. Porque ahora nosotros, por ese acto redentor de nuestro Señor, tenemos vida eterna. Y como lo dijo Pedro, allí en Hechos 2:24, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. O sea, se está refiriendo a la muerte. Entonces, el hecho de que Jesús siguió siendo el santo de Dios, a pesar de la experiencia terrible de la cruz del Calvario, pues demuestra que nuestro Señor Jesús cargó con la pena del pecado humano. Y como les digo, sin convertirse él mismo en pecador. Y también muestra que este pago por los pecados fue
perfecto, completo, cabal. El único tipo de pago que podía hacer un santo, derramar su preciosa sangre, pagar a precio de sangre por nuestras vidas. Y de esta manera, como lo entendió Pedro, les vuelvo a comentar, la resurrección prueba la perfección de la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Si Él no hubiera resucitado, pues obvio, no hubiera sido perfecta el sacrificio, no hubiera sido perfecta la obra redentora de Cristo. Pero Él venció, Él resucitó y Él ahora está reinando con poder y gloria. Amén. Nosotros podríamos imaginarnos a Jesús aplicándose esta propia promesa, ¿verdad? A sí mismo, en la agonía antes de su muerte o durante la crucifixión o incluso ya después. Fue como si nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, hubiera mantenido su alma en estas palabras cuando dejó este mundo y entró en el invisible. Él cantó mientras avanzaba este himno de esperanza inmortal. Él simplemente declaró, no permitirás que tu santo vea corrupción. Eso lo hizo también nuestro Señor Jesús. Dice David, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Con estas palabras, David parecía entender que los beneficios de este compromiso de vida con Dios se recibían tanto en esta vida como en la vida venidera. Y eso lo creemos ustedes y yo también, ¿verdad? Porque obviamente nosotros creemos que lo que nos espera a continuación de esta vida, pues será la gloria de Dios, mis amados. La senda de la vida es algo que el creyente disfruta tanto ahora como en la eternidad. Por eso yo les digo que nosotros ya estamos viviendo en la vida eterna, atendiendo a lo que Juan 17:3 dice nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros estamos conociendo a ese Dios de amor, a ese Dios vivo y verdadero. Estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo a través de su bendita palabra. Y por eso Dios nos da la vida eterna para disfrutarla como un regalo presente y que se extiende hasta la eternidad, mis amados. ¿Se dan cuenta de esta bendición? Dice David, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Han escuchado el canto que levantamos en algunos domingos que dice, en tu presencia cantamos libres, cúbrenos con tu luz y amor? Bueno, pues esa es la plenitud del gozo que hay en la presencia de Dios. Ese es un gran gozo que David podía experimentar ahora. Ustedes y yo lo estamos experimentando ya. Y todo esto en el contexto del gozo y del regocijo que ya hemos mencionado. Pero también estamos experimentando este gozo cuando lo recibiremos en última instancia, cuando estemos ya verdaderamente en la presencia de Dios. Ahorita lo estamos viviendo como esas micrás, acuérdense, ejercitándonos para cuando estemos en la presencia de Dios ya en una realidad. Ahorita lo estamos haciendo espiritualmente y la gloria sea para Dios, ¿verdad? Pedro también citó estas líneas en su mensaje en el día de Pentecostés y muestran que en lugar de ser castigado por la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, fue recompensado. Y aquí está proféticamente declarado en este salmo. Dice la palabra de Dios, delicias a tu diestra para siempre. David tenía plena confianza en que su vida con Dios, ahora y para siempre, estaría marcada por las mejores y más elevadas delicias. A Dios no le interesa darte lo bueno. A Dios le interesa siempre darte lo mejor. Darte lo mejor de Él, darte lo mejor de su gloria, darte lo mejor de tu vida. Y esta es la vida vivida por encima de entretenimientos, de emociones superficiales, de vanagloria, de oropel, que la gente pretende vivir porque nada más ve el contexto de este tiempo finito. Gloria a Dios, ustedes y yo ya vemos
un punto más allá de lo que podemos vivir aquí. Amén. Esas delicias que ahora estamos disfrutando, ¿verdad? Las disfrutamos en un lugar. También se nos dice que el cielo debe disfrutarse a la diestra de Dios. Es el lugar en donde ustedes y yo podemos verdaderamente disfrutar esas delicias. La mano derecha, incluso aquí en la tierra, es el lugar de favor y el lugar de honor y el lugar de seguridad que el ser humano puede tener. ¿Saben por qué a Jesucristo Dios lo sentó a su diestra? Para reinar con poder y gloria. Porque allí, en el lado derecho, a donde el Señor también nos ha puesto, se disfrutan las delicias que Dios trae para nuestras vidas. El lugar de la derecha siempre se considera el lugar de la dignidad y de la nobleza en todos los tribunales. Dios no le dará a su pueblo a cualquier izquierda del cielo, sino que su pueblo, ustedes y yo, habitaremos a su derecha para siempre. Esto metafóricamente hablando, para que lo comprendamos. Acuérdense que estamos leyendo un poema, ¿ok? Pero lo podemos vivir de esa manera, mis amados. Dice, delicias a tu diestra para siempre. Esto dice que tanto en esta vida como en la vida venidera, las verdaderas delicias se encontrarán para siempre a la diestra de Dios, no separados de Él. No podemos disfrutar de las delicias que Dios provee si estamos separados de Él. No podemos. Fíjense, voy a citar algo muy, muy especial y quiero que lo tomen muy particularmente como una cita que nos va a ayudar a comprender un poquito esto. En su obra ficticia, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, Carl Lewis escribió con la voz de un demonio de alto rango, quejándose de la ventaja injusta que Dios tiene contra los demonios mientras realizan su obra oscura. Y dice Carl Lewis en esa obra ficticia, es un hedonista de corazón. Todos esos ayunos y vigilias y estacas y cruces son solo una fachada o solo como espuma en la orilla del mar. En el mar, en su mar, hay placer y más placer. No lo oculta. A su diestra están sus delicias para siempre. ¡Pah! Dice, no creo que tenga el menor indicio de este alto y austero misterio al que nosotros vemos en la visión misérica. Es vulgar, orugario, tiene una mente burguesa, ha llenado su mundo de placeres. Hay cosas que los humanos pueden hacer todo el día sin que él se preocupe en lo más mínimo. Dormir, lavarse, comer, beber, hacer el amor, jugar, orar, trabajar. Todo tiene que ser retorcido antes de que nos sirva de algo. Luchamos bajo crueles desventajas. Naturalmente, nada está de nuestro lado. Fíjense cómo el diablo, pues también se da cuenta que él, al no estar a la diestra de Dios, al no estar en ese lugar preeminente al que el Señor nos ha puesto, pues él no puede obtener nada de lo que ustedes y yo tenemos. Las delicias que Dios proveyó para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Sí nos damos cuenta de esto, mis amados? Entonces, por último, la conclusión de este salmo es especialmente maravillosa cuando consideramos cómo comenzó. Ahí en el versículo 1, ¿verdad? El refugiado del versículo 1 se encuentra a sí mismo como un heredero y su herencia más allá de toda imaginación y exploración. Recuerden cómo comenzó el versículo 1, diciendo que pues él se sentía de una manera especial, ¿verdad? Cuando volvemos al primer versículo, recordamos que esta vida de gozo y regocijo y plenitud de gozo no es una vida libre de problemas, mis amados. Es una vida que puede ser desafiada y puede enfrentarse a ataques en muchos niveles. Sin embargo, en el sentido de que se ha hecho y se disfruta un compromiso de vida con Dios, es una vida segura, feliz y bendecida. Amén. Esa es la verdad de todo esto. Y esto pues nos permitió tener por hoy el capítulo número 16 del libro de los Salmos,
Vamos a orar. El día de mañana estaremos viendo el capítulo número 17, que es donde se nos muestra cómo tenemos refugio bajo la sombra de sus alas. Amén. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios.